Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los camiones pesados estadounidenses tenían en promedio unos 150 caballos de fuerza y, en carreteras rectas y planas, podían alcanzar velocidades de 40 a 45 millas por hora. A medida que la economía crecía, la red de autopistas interestatales de alta velocidad comenzó a expandirse rápidamente. El volumen de transporte de carga empezó a crecer y con ello aumentaron tanto la potencia de los camiones como sus velocidades, ya que en este negocio el tiempo de entrega es uno de los factores clave para el éxito. Hacia finales de los años 60, una potencia de 250 a 300 caballos de fuerza era la norma para los tractores de larga distancia, y las velocidades promedio en las autopistas alcanzaban 60 a 65 millas por hora. Mientras tanto, a finales de esa década, el límite de velocidad en las interestatales de Estados Unidos era de 75 millas por hora e incluso 80 millas en algunos estados. Por supuesto, a muchos camioneros simplemente les faltaba potencia para que sus máquinas alcanzaran esas velocidades. En un sector de transporte privado en plena expansión, donde el conductor era también el dueño del camión, la demanda de mayor potencia y velocidad era enorme. En algún momento, empresas como Peterbilt y Kenworth empezaron a ofrecer en sus tractores el poderoso motor diésel Detroit 12V71 de 12 cilindros. En 1972, este motor tenía una potencia declarada de 434 caballos de fuerza y un torque de 1634 Nm. El Detroit Diesel 12V71 era un verdadero monstruo, convirtiendo a su dueño en el rey de la carretera, aunque para algunos conductores más atrevidos eso no era suficiente. Si comparamos los camiones de aquella época con los muscle cars de entonces, el Detroit 12V71 era algo así como un motor 440 Magnum Mopar, pero algunos aún deseaban un Hemi 426. Muchos operadores privados no solo querían ir más rápido, sino también llevar más carga de una sola vez, adelantar con facilidad a los que consideraban lentos y superar sin problemas las cuestas más empinadas. Esta demanda fue captada por la empresa Freightliner, que por aquel entonces colaboraba estrechamente con el famoso fabricante de camiones estadounidense Witte. En 1973 se presentó un nuevo tractor sin capó, el Witte Freightliner Powerliner, que en su configuración básica ya estaba equipado con el motor V12 Detroit Diesel 12V71 de 14 litros con 400 caballos de fuerza. Opcionalmente, se ofrecía un motor diésel V8 Caterpillar 3408 de 14,6 litros con la misma potencia. Sin embargo, los Powerliners se diseñaron específicamente para albergar y utilizar motores aún más grandes y potentes, como los 6 en línea Cummins de 1150 pulgadas cúbicas, casi 19 litros, y un peso de 1660 kilogramos cada uno. La versión más básica de estos colosos, disponible en el Powerliner, era el Cummins KD, que gracias a su turbo desarrollaba 450 caballos de fuerza y un torque de 1830 Nm. También se ofrecían motores de la serie KTA con turbo e intercooler, que alcanzaban potencias de 525 o incluso 600 caballos de fuerza. En este último caso, el torque máximo era de 2142 Nm, alcanzado a 1600 RPM. Solo imagina cómo debía sentirse tener esa potencia bajo control hace medio siglo, al volante de un tractor de larga distancia sin capó. No es de extrañar que en algún momento Freightliner lanzara al mercado la modificación más pesada, el Powerliner Twin Steer, con 2 ejes delanteros direccionales, capaces de soportar una carga de casi 11 toneladas, lo que permitía que la masa máxima del conjunto del tren de carretera alcanzara las 46,5 toneladas. El especial Witte Freightliner, destinado a un tipo particular de transportistas, no era un cabover típico con un motor enorme. Se trataba de un modelo completamente nuevo, diseñado desde cero con un chasis único que se ensanchaba en la parte delantera bajo la cabina para alojar una enorme unidad motriz. Para su refrigeración, se utilizaba el radiador más grande jamás instalado en un tractor de larga distancia. De hecho,
el sistema de refrigeración era un motivo de orgullo para el fabricante, quien afirmaba que durante las pruebas el ventilador solo necesitaba activarse durante 1 minuto por cada 1000 millas recorridas. En los años 60 y 70, Freightliner era conocida por ofrecer la mayor variedad de dormitorios para sus camiones. El Powerliner no fue la excepción. Estaba disponible tanto con cabina diurna de 160 centímetros de largo como con 4 opciones de dormitorio, siendo el más grande de 104 centímetros de longitud y 239 centímetros de ancho. Por supuesto, a través de proveedores externos, se podía encargar un dormitorio personalizado prácticamente de cualquier longitud y configuración. La cabina, compuesta por 12 paneles de aluminio, se inclinaba a 90 grados mediante un sistema hidráulico y podía equiparse con todo lo que un camionero de la época pudiera desear. De fábrica se ofrecían opciones como aire acondicionado, un sistema de sonido estéreo, un armario para ropa e incluso una manta eléctrica que se conectaba al encendedor del camión. Además, el Powerliner contaba con un parabrisas ampliado, de 61 centímetros de alto y una superficie total de 1,33 metros cuadrados. Sin embargo, no todo era tan perfecto como lo mostraban los folletos publicitarios. La revista Overdrive, una de las publicaciones más populares del sector del transporte en aquella época, publicó en su edición de septiembre de 1973 un extenso artículo sobre el Powerliner, calificándolo como el peor camión construido en América y posiblemente en el mundo, del que el fabricante debería avergonzarse. Todo esto debido a la baja calidad de construcción y de los materiales utilizados. A los periodistas no les gustó prácticamente nada, desde el parachoques más delgado del mundo, que podía doblarse fácilmente con una mano, hasta el exclusivo chasis, que según Overdrive, era demasiado frágil para manejar las cargas para las que se ofrecía. También criticaron las bisagras cromadas de las puertas, que se rayaban y perdían su brillo al instante, el diseño de los limpiaparabrisas, que resultaba demasiado delicado, y el hecho de que entre la cabina y las puertas cerradas quedaban grietas lo suficientemente grandes como para meter un periódico. Entre otros defectos menores, estas críticas dejaron claro que el Powerliner, dirigido a operadores privados con altas expectativas, no cumplía con las demandas de este exigente mercado. La única parte que no recibió críticas fue el motor. Los modelos equipados con el KTA 600 simplemente no tenían rival. Ni Peterbilt ni Kenworth ofrecían algo parecido de fábrica, aunque los entusiastas solían adaptar estos motores en camiones que originalmente no estaban diseñados para ellos. Los antiguos motores KTA 600 eran tan confiables, duraderos y simples que incluso hoy en día se utilizan en competiciones de Big Pulling. Por ejemplo, bajo el capó de un Dodge Bighorn, un Cummins KTA 600 profundamente modificado alcanza hasta 4000 RPM, el doble de su régimen normal, desarrollando cerca de 3000 caballos de fuerza. Los Powerliner equipados con el KTA 600 consumían hasta 70 litros de diésel por cada 100 kilómetros, mientras que los tractores diésel convencionales lograban mantener un consumo de unos 40 litros en condiciones favorables. Esto no era un problema antes de la crisis del petróleo de 1973, pero cuando los precios del combustible casi se duplicaron a mediados de los años 70 y continuaron subiendo, la eficiencia del consumo se convirtió en un factor clave para los operadores privados. Además, en enero de 1974, una nueva ley federal limitó la velocidad máxima en las autopistas de Estados Unidos a 55 millas por hora, lo que hizo que el Powerliner perdiera casi todas sus ventajas. Poderoso e invencible, el Powerliner llegó al mercado en el peor momento imaginable, lo que marcó su destino. Entre 1973 y 1979 se fabricaron tan solo unas 500 unidades del Freightliner Powerliner.